Para esta semana os he preparado ejercicios sobre estructuras de datos y sobre sentencias de control de flujo de un programa. Con estas dos partes de la programación vamos a poder hacer un montón de problemas más complicados que los que hicimos la semana anterior, ¿no? Entonces, para entender esto vamos a primero a saber lo que son los arrays, que son simplemente variables un poco más complejas, y vamos a ver cómo cambiar flujo de un programa que en principio siempre va de arriba hacia abajo. Entonces, siempre que nosotros nos queramos saltar partes del código o crearnos bucles que estén dando vueltas entre determinadas partes del código, ahí estamos cambiando el flujo del programa, ¿no? Pues vamos a empezar haciéndolo en PHP. Entonces, la parte de arrays, hasta ahora nosotros definíamos una variable A, y decíamos que esta variable valía, pues, por ejemplo, naranja. Y si nosotros queríamos mostrar el contenido de esa variable, simplemente... Y si esto nosotros lo guardamos dentro de la carpeta in de htdocs, ¿no? Aquí en la que estamos trabajando habitualmente, en esta misma carpeta, guardamos este fichero. Vamos a llamarlo arrays. arrays.php. Veis que se asignan los colores que tienen que tener, y ahora tenemos que abrir esto en el navegador. Pues nos venimos aquí, copiamos esto, abrimos una pestaña nueva en el navegador y copiamos esa URL y cambiamos todo lo que sea cshamp y htdocs, que es donde el servidor web va a buscar por defecto los ficheros, lo cambiamos por localhost, de forma que accedamos a través del servidor web a esa página. Esto que está pasando aquí es normal, es porque el SHAMP todavía no lo tenemos activo. Entonces nada, arrancamos el SHAMP para que el servidor funcione. Vamos a ver si nos aparece. Ahí estaría. Arrancamos el Apache, con el Apache de momento es suficiente. Y a la hora de acceder a través del servidor web a ese fichero, ya veis que aquí nos aparece dentro del listado de ficheros que hay en esa carpeta el que nosotros acabamos de crear ahora mismo, ¿no? Pues le damos y ahí vemos que nos aparece naranja. Simplemente el contenido de esta variable. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos hacer una variable que fuera colores? ¿Bien? Pues nosotros podríamos crear un array con un montón de colores diferentes. Podríamos pues poner aquí el color azul. Fijaos que como son cadenas de texto siempre las tenemos que poner entre comillas, ¿no? Verde. Vamos a poner aquí. Cada fila que insertamos la ponemos como al final, da igual insertarla por el medio que al final, ¿no? Si todas llevan su coma y esto no genera un registro nuevo en este array, con lo cual podemos despreocuparnos. La cuestión es ahora cómo accedemos a cada uno de los elementos. Pues muy fácil, por su índice. Utilizamos el nombre de la variable y entre corchetes marcamos el índice que tiene. Azul será el índice 0, 1, 2, 3. Empiezan a numerar por el 0, con lo cual si quisiéramos mostrar el rojo, lo que haríamos sería utilizar la de 0, 1, 2, el elemento número 2. Guardamos, visualizamos en el navegador y vemos como aquí el color que nos aparece es el rojo. Si quisiéramos ver el verde, pues simplemente sería colores de... Tenemos que ver un array como si fuera un cajón de variables. Simplemente una variable era un cajón donde guardábamos cosas. En la A guardamos naranja y cuando poníamos eco A se veía naranja. En un array simplemente lo que tenemos son un montón de variables, pero todas juntas, a las que accedemos a través de su índice. Pues ahí, si ponemos el colores de 0, sería el azul, y ahí lo tendríamos, ¿vale? Esto es muy sencillo. ¿Cómo lo podemos complicar un poco más? Pues bueno, esto es lo que hemos llamado un array enumerado, ¿vale? Cada elemento ocupa la posición 0, el siguiente ocupa la posición 1 y así sucesivamente. Nosotros podríamos complicarlo un poco más añadiendo índices a estos elementos que tenemos de aquí. Entonces, si nosotros dijéramos que el color, vamos a poner aquí, este es el preferido, es el azul, vamos a ver, el aceptable es el verde, y vamos a poner aquí como que el rechazado es el rojo, rechazado el rojo, que el pasable es el amarillo, nosotros ahora no podríamos acceder a través de su índice, porque esos números desaparecen. Digamos que ese índice 0 que tendría aquí el azul, el 1, el aceptable, han desaparecido, han sido sustituidos por estos otros índices, con lo cual si nosotros intentamos mostrar colores de 0, nos dice que ese colores de 0 no existe. Sin embargo, sí que existe este otro índice, que será el color aceptable, que sería el verde. ¿Veis? Esa es la diferencia entre un array enumerado y un array asociativo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para un montón de cosas. Realmente el almacenar información dentro de array nos va a permitir muchísima flexibilidad, sobre todo si lo aprendemos a combinar con las sentencias de control de flujo.
¿vale? Porque nos va a permitir, por ejemplo, recorrer un array completo, elemento a elemento, haciendo algo con cada uno de esos elementos. ¿Cómo hacemos esto en JavaScript? Que sería otra posibilidad. Pues bueno, aquí tendríamos que utilizar las etiquetas script. Y dentro de nuestro script podemos hacer lo mismo de antes, definir una variable colores, que en este caso nosotros podemos, utilizando corchetes también, llamarla exactamente igual que hicimos aquí. Pues sería el color azul, podría ser el color verde y podría ser el color rojo, por ejemplo. Vamos a utilizar en este caso solamente 3. Bien. Si nosotros quisiéramos sacar en pantalla únicamente uno de ellos, pues bueno, podríamos utilizar, bueno, como siempre utilizamos, ¿no? Un div con un id de r de resultado, ¿vale? En el que nosotros vamos a simplemente sustituir document get element by id, utilizando como id r. Nosotros vamos a sustituir su html, que en este caso no tiene nada, por colores de, en este caso vamos a hacer que sea el verde, sería colores de 1. En JavaScript, igual que en PHP, los arrays empiezan a contar por el 0 también, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver esto qué tal quedaría. Vale, veis que plantea el verde y si ponemos el de 0, saldría el azul, ¿vale? Sería la forma equivalente de hacerlo en JavaScript a esto que hemos hecho en PHP. ¿Cómo hacemos en JavaScript un array enumerado? Aquí hay un pequeño cambio, y es que en vez de corchetes tenemos que utilizar llaves, ¿vale? Muy importante este cambio. Y en vez de utilizar un igual y un símbolo de mayor que para crearnos nuestros índices, simplemente utilizamos índice y 2 puntos, ¿vale? Esto es lo que conocemos por notación JSON, que es la notación de JavaScript, y aquí podríamos hacer lo mismo. El color preferido, el color, en este caso azul, era el aceptable, y en rojo era el color rechazado. Pues el color rechazado sería el rojo, ¿vale? Vamos a probar si funciona. Vemos que nos pasa lo mismo, que colores de 0 no existe. Tenemos que hacer colores de un índice que exista. En este caso vamos a utilizar pues el rechazado. El color rechazado sería efectivamente el rojo, ahí lo tenemos. Bien. Hemos conseguido utilizar dos arrays tanto en PHP como en JavaScript. Siguiente cosa que tenemos que aprender a hacer, pues sentencias de control de flujo. Y será entonces cuando podamos combinarlo todo, ¿no? Pues nos venimos otra vez, de nuevo, utilizamos el PHP. Y dentro del PHP vamos a hacer un programa que vaya haciendo cosas. Por ejemplo, este programa da el paso 1, ¿vale? Y si la condición de dentro de ese if se cumple, vamos a meterle aquí un true, pues lo que va a hacer va a ser ejecutar todo lo que venga aquí. Va a ejecutar el paso 2, vamos a ponerlo bien, el paso 2, y va a ejecutar el paso 3. Y cuando termine, va a ejecutar el paso 4. ¿Vale? Vamos a probarlo, a ver qué tal funciona. Si nosotros ejecutamos esto, ves que aparece el 1, 2, 3, 4, uno seguido del otro, ¿no? Sin embargo, si dentro del if lo que aparece es un false, vemos que del 1 salta al 4 directamente, con lo cual eso de ahí dentro no lo ejecuta, ¿no? Poner nosotros directamente el true o el false no tiene ningún sentido, sería como comentar directamente ese trozo de código, pero nosotros ahí podemos poner una condición lógica y utilizar operadores lógicos. Si ponemos que el 1 es menor que el 3, eso vemos que es cierto, entonces se cumple, ¿vale? Sin embargo, si ponemos que el 1 sea mayor que el 3, vemos que eso no se cumple. Claro, eso no lo vamos a utilizar así. Nosotros lo que vamos a utilizar serán probablemente variables. Aquí digamos que la A pues vale 3, y en los casos en los que la A sea mayor que 5, entonces ejecutará eso. Aquí como no se cumple, sigue saliendo el 1 y el 4. Si para nosotros la A en este caso vale 10, ahora sí que se cumple y sí que aparecería todo. ¿Veis cómo podemos ir cambiando la ejecución de un programa en función de esa condición que ponemos ahí con el if? Podemos hacer más cosas. Podemos, por ejemplo, en vez de if, utilizar un if un poco más complejo. Aparte de anidar if unos dentro de otros, eso ya lo probáis vosotros y veis cómo podría funcionar. Podríamos hacer otra que es un poco más compleja, que sería la sentencia switch, ¿vale? Esta lo que hace es, en función de lo que valga A, y en este momento no se lo dices,
va a hacer determinadas cosas. Entonces tú aquí le dices, mira, en caso de que la A pues valga 5, pues va a dar el paso 2. Y en cuanto acabe el paso 2, hace un break y sale del switch, ¿vale? En el caso de que la variable A valga 10, pues va a hacer otra serie de cosas. En este caso, pues va a mostrar el paso 3, ¿vale? Y que se rompa. Bien. Vamos a ver qué hace en este caso. Como la vale 10, debería mostrar 1, 3 y 4. Le damos. Tenemos un error. Vamos a ver en dónde ha sido. En el... Claro, esto que es un eco. Esto será un case. Muy bien, ahí sale. El 1, el 3, el 4. El 2 se lo salta. Sin embargo, si la A vale 5, vemos como el 2 ya no se lo salta, se salta el 3, que es el que tocaría que se saltara, ¿vale? ¿Cómo podemos controlar de más formas el flujo de un programa? Bueno, pues vamos a hacer más cosas. Vamos a definir lo que sería un bucle, ¿no? Si nosotros hacemos un for, que será un bucle, va a definir cuántas vueltas vamos a dar, ¿no? Y le añadimos pues una variable que actúa de contador, o sea, va llevando la cuenta de lo que vamos haciendo, de las vueltas que vamos dando de ese bucle, ¿no? Vamos a definir la variable i, que empieza valiendo 0, punto y coma. Nosotros queremos que ese bucle esté dando vueltas hasta que la i sea menor que 10, ¿vale? Es menor o menor o igual, depende de lo que pongamos, pero acordaos que empieza en el 0, ¿eh? Y que cada vez que haga una vuelta, pues la i va a ser igual a la i y le voy a sumar 1, para que vaya saltando de 1 en 1. Bien, ahora cierro mis llaves para definir ahí lo que va a pasar. Y yo aquí lo que voy a mostrar va a ser el paso 2. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa cuando hacemos esto. Nosotros ejecutamos esto y ves que aparece el 1, el 2 aparece 10 veces y después se salta al 4. ¿Qué ha hecho nuestro programa? Empieza por el principio, siempre de principio a final, y aquí en un momento ha empezado a dar vueltas en una parte del código, en la que muestra el 2 varias veces. Pues así es como lo definimos. Si nosotros queremos que los saltos los dé de 3 en 3, pues aquí pondríamos un 3, y 2 se ejecuta 1, 2, 3 y 4 veces. O sea, se empezaría a contar en el 0, ¿vale? En el 0 cumple la condición, con lo cual ese eco lo muestra. Acaba ese bucle for, llega la llave y empieza otra vez al principio. Ahora la i, ¿cuánto vale? Pues la i al principio valía 0, pero ahora como ya está en el primer bucle, la i vale 3 veces más. Entonces en la segunda vuelta, la i sigue siendo menor que 10, con lo cual vuelve a mostrar el 2. En el tercer bucle, la tercera pasada por el bucle, la i vale 6, con lo cual sigue cumpliendo, y en la última vale 9, con lo cual sigue cumpliendo. De ahí que muestre 4 veces el contenido 2. Podemos utilizar la variable i dentro del bucle, por supuesto, es una variable más y nosotros podemos decir que perfectamente nos muestre el contenido de esta variable i en cualquier punto. Pues ahí vemos cómo empieza valiendo 0, cómo vale 3, 6 y 9, más o menos los valores que decíamos, ¿no? Y los inserta dentro del código porque es una parte del programa, son ecos que van saliendo por pantalla, ¿de acuerdo? ¿Qué bucle es el que igual nos resulta mucho más interesante una vez que conocemos arrays? Pues si nosotros ahora definimos aquí un array como el de antes y utilizamos la i como índice, vamos a corregir un poco esto porque el índice solo puede ir hasta el menor que el 3, ¿vale? Porque hay 0, 1 y 2, al 3 ya no puede llegar. Y que esto vaya variando de 1 en 1. Hay una forma abreviada de hacer esto, que sería decir que simplemente i más más, vamos a quitarle este dólar de aquí, simplemente con el i más más va sumando de 1 en 1, ¿no? Si nosotros hacemos esto, veis cómo os pone el 1, verde, azul, amarillo, 4, ¿vale? Veis cómo coge cada uno de los índices por orden y los muestra en el mismo orden que nosotros hemos puesto aquí. Verde, azul, amarillo, verde, azul y amarillo. Ahí nos están apareciendo. ¿Bien? ¿Podríamos hacer que se saltara 1? Bueno, sí. Con un más, vamos a poner i igual a i más 2, pues vemos como aquí se salta el azul para pasar del verde directamente al amarillo, porque va al índice 0, le suma 2, ya estaría en el índice 2 y mostraría de verde a amarillo, se salta el azul, que es lo que estamos viendo. Bien. Lo que pasa es que, claro, aquí nosotros hemos tenido que meter manualmente qué longitud tiene nuestro array. Para eso hay funciones en PHP que nos pueden hacer este cálculo. De forma que cuando nosotros añadimos un elemento nuevo en nuestro array, ella detecta que este array tiene más longitud y lo mostraría. Vamos a volver al principio. Que los muestre todos. Ahí tenemos el verde, azul y el amarillo. Vamos a colocar en vez de aquí un 3, vamos a utilizar una función
que nos calcule cuánto es la longitud de ese array que tenemos ahí arriba. Para eso se utiliza la función count, ¿vale? A la función count le metemos el nombre del array y esto va a valer los elementos que tenga este array. Entonces fijaos cómo sigue funcionando, verde, azul y amarillo. Solo que si nosotros ahora mismo aquí añadimos otro color, aquí añadimos el naranja, veis cómo ya detecta la longitud del array e incluye el naranja aquí dentro, ¿vale? Entonces ya podríamos recorrer todos los elementos de ese array. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Bueno, pues en la práctica no se utiliza el for calculando esto. Esto se utiliza en lenguajes un poco más antiguos, donde no tengamos funciones un poco más avanzadas para estas cosas, ¿no? Aquí el bucle que utilizamos para recorrer arrays es el for each, ¿vale? Al for each únicamente le pasamos el array que queremos utilizar, en este caso sería colores, y le indicamos en dónde va a ir metiendo cada uno de esos colores. Pues lo va a ir metiendo una variable, por ejemplo, C. Y esto lo que le podemos decir es, vale, pues ahora muéstrame en pantalla esa C en la que el contenido de esa variable C en la que has ido guardando cada uno de esos colores. Pues ahí te los mostraría. De forma que no tenemos que estar definiendo ni el principio ni el salto. Bueno, el salto sí es 1. Si queremos hacer de salto 2, no nos queda más remedio que hacer un bucle, ¿no? Pero de esta forma sí podemos recorrer todos los elementos que tiene ese array. Vamos a añadir aquí otro color. Vamos a añadir, por ejemplo, tenemos verde, azul, amarillo. Vamos a ponerle aquí el violeta, ¿no? Veis cómo nos lo añade sin tener que andar calculando la longitud de nuestro array, ni conociendo la función count, ni nada. Con un for each directamente lo recorre todo. Simplemente con esto nosotros vamos a poder hacer muchas cosas. Hay alguna función que para los ejercicios sí que vais a necesitar, que es la función sort. Esta función lo que nos va a hacer va a ser, al array que nosotros le pasemos, en este caso colores, lo va a ordenar. En este caso, lo que tiene son caracteres, pues el criterio que utilizar va a ser el alfabético. Si vemos cómo lo hace, vamos a ver que nosotros aquí, fijaos cómo pasa del amarillo, el azul, naranja, verde, violeta, un poco en orden alfabético, ¿vale? Ordena. Si nosotros lo que quisiéramos hacer fuera precisamente desordenarlo, tenemos funciones que nos permiten aleatorizar el contenido del array, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tengamos que buscar alguna función de estas? Pues sencillísimo. Nos venimos a Google y aquí en php.net lo que queremos es que nos busque una función que ponga random, vamos a ver, array. Como aquí debajo aparece una función que es shuffle, ¿vale? Que tiene toda la pinta de mezclar un array. Pues en este, en vez de sort de colores, será el shuffle de colores. Le damos aquí y probamos. Naranja, violeta, verde, verde, amarillo, violeta, ¿vale? ¿Veis cómo esta función de aleatorizar lo que nos hace es modifica el orden? Bueno, pues simplemente uno ordena y el otro aleatoriza. Depende del que utilicemos, vamos a poder, pues, aquí se abre un montón de posibilidades enorme. Desde escoger un color al azar, desde sacar una lista desordenada para los juegos, mil cosas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto mismo en JavaScript? Que también se puede. Ahora vosotros, una vez que sepáis hacerlo en los dos lenguajes, ya escogéis el que necesitéis en función del contexto. Depende si lo tenéis que hacer en backend o en frontend, ¿no? Pues vamos con ello. Nos hacemos esto mismo en JavaScript, hacemos las etiquetas para el JavaScript y empezamos a utilizar lo mismo. Como los dos son lenguajes que derivan del C, ¿vale? Tienen una sintaxis prácticamente idéntica. Entonces podemos copiar este array de colores directamente aquí, ¿vale? Simplemente tenemos que quitar los dólares porque en JavaScript no hay dólares, ¿bien? Y aquí, a la hora de recorrer este array, podemos hacer lo mismo, podemos hacer un bucle. Bueno, el if, el for funciona exactamente igual, o sea, lo que hicimos antes, decir si esto es verdad, vamos a ponerlo bien, si esto es verdad, entonces vamos a hacer esto que viene aquí, vamos a sacar por consola, console.log, vamos a sacar colores, ¿bien? Vamos a ponerlo aquí y actualizamos. Bueno, veis que eso sigue saliendo aleatorio, es el PHP, pero si pulsamos aquí el F12, vais a ver cómo aquí nos tiene que empezar a aparecer lo mismo que teníamos acá. Vamos a poner aquí el true, ese es lo que es bueno. Si eso se cumple, claro, true con mayúscula no existe en JavaScript, acordaos que distingue mayúsculas de minúsculas. Como se cumple la condición del if, va a mostrarnos en consola pues todos los colores. ¿Cómo hacemos para mostrar pues el primero de los colores? Pues sería colores de 0. Veis que la sintaxis es idéntica. Ahí sale el verde, ¿no?
Da igual un lenguaje que el otro, o sea, lo que es el concepto es el mismo, y cuando hagamos Python va a ser el mismo también, lo que pasa es que cambia algún nombre, y la sintaxis es muy parecida, las llaves, el if, todo, ¿no? ¿Que queremos recorrer este array completo y que nos lo muestre en pantalla? Nos hacemos el div como siempre, al que le asignamos un ID para localizarlo desde el JavaScript, vamos a llamarlo R, y aquí haríamos pues lo que hacíamos antes, ¿no? En vez de sacarlo por consola, lo que vamos a hacer va a ser pues con el document get element by ID, el ID que hemos seleccionado ha sido el R, queremos que el código HTML que tenga sea igual a colores de, en este caso, pues del elemento vamos a utilizar el amarillo, que sería el 2. Bien, lo mostramos y veis como ya aparece debajo el amarillo. Ya no aparece nada en la consola, podemos quitarla. Y aquí debajo de lo que genera el PHP aparece lo que está generando el JavaScript, ¿no? Vale. Si aquí lo que quisiéramos hacer pues fuera recorrer todos los elementos, bueno, pues vamos a recorrer todos los elementos. Una cosa, fijaos que dentro del if yo puedo meter más, puedo meterme aquí el for, vamos a poner también entre llaves para que no se nos pierda nadie, eso es. Aquí hacemos que nuestra variable i, acordaos que aquí sin dólares, empieza en 0, queremos que la i llegue hasta, en este caso sería, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 colores, llega hasta 5 colores, y aquí utilizamos el i más o i igual a i más 1, sería totalmente equivalente. Y lo que queremos aquí sea que nos muestre el color i-ésimo de nuestro array. ¿Veis cómo aquí deberían aparecer? Ah, claro, lo que tenemos que hacer es concatenar. Entonces lo que hacemos es concatenar. Con un más igual ya irían apareciendo todos. Ahí aparecerían todos nuestros elementos porque lo que está haciendo es, en vez de sustituir el valor del inner HTML, que primero está vacío y luego le puedo añadir un color en cada caso, si quitamos esto lo que muestra es el último color, el violeta, el último que hemos puesto en nuestra lista. Si hacemos esto, él va concatenando al anterior y el siguiente. Esto es igual, esta notación es lo mismo que decir que esto es igual a todo esto otra vez más colores. ¿Veis? Esto es totalmente equivalente. Solo que si tú lo que haces es eliminas esta parte, que es la idéntica a esta, y este más lo pones delante, lo que hace es invertir esa, o sea, hacer esa misma asignación que teníamos. Lo mismo que si aquí queremos que hacer que esto se salte un color, que esto sería hacer que i sea igual a i más 2 en este caso. Veis que ahora ya pone uno de cada 2 colores. Aquí también podríamos hacer el i más igual a 2, hace el mismo efecto. Si hacemos un i más igual a 3, lo que hace es salta de 3 en 3. Bien, este sería equivalente al hacer que i sea igual a i más 3. ¿Veis esa notación? Es interesante que la conozcáis, esta es muy antigua, se utiliza desde hace mucho tiempo. Es interesante que la conozcáis, sobre todo porque cuando usemos Python, Python utiliza otras diferentes. Entonces, bueno, un poco el manejar los dos lenguajes va a venir un poco de saber esos truquillos, pero al final, con el i igual a i más lo que sea, va a funcionar en todos los lenguajes, por eso no os tenéis que preocupar. Solo que hay ciertas abreviaturas que el que está acostumbrado a programar en esto entiende, y es bueno que empecemos a manejar. ¿Cómo hacemos para que este 5 no tengamos que ponerlo nosotros de forma automática? Aquí no tenemos un count como teníamos en PHP, aquí tenemos que utilizar otra función distinta. Si hacemos el count de colores, pues lo más seguro que aquí obtengamos, bueno, no hace nada, pero aquí en la consola nos dará un error. Dice que count no funciona en JavaScript, claro, es que count no es de JavaScript. Lo que tenemos que usar es una propiedad de los arrays que es longitud. ¿Vale? Y así sí conseguiremos, eso es, que se muestren todos, estamos mirando la línea de abajo, recordad que la primera era PHP. Veis que aparecen verde, azul, amarillo, naranja, violeta, verde, azul, amarillo, naranja, violeta, aparecen todos los elementos. Vale, ¿hay una forma más sencilla que el for? Sí, existe otra forma más sencilla aún, que sería utilizando un for i in colores, ¿vale? De forma que el resultado veis que continúa siendo el mismo. O sea, lo que hace es mete en i el índice de cada uno de los elementos de colores, de forma que lo recuperamos exactamente igual. Entonces, ese es el equivalente al for each que teníamos en PHP, es la forma de hacerlo en JavaScript. ¿Cómo hacemos entonces en JavaScript para
Ordenar, pues bueno, tenemos también métodos. A colores le podemos aplicar, vamos a ver, colores, le podemos aplicar el método sort. Aquí en vez de función es método, ¿vale? Simplemente pedir al principio o al final. Y vemos cómo nos los ordena alfabéticamente. Bien. Hay otra, para ponerlo en aleatorio, tenemos otra opción, y en este caso sí que os recomiendo recurrir a Google, porque sería JavaScript sort, vamos a ponerla aquí, Shuffle. Vamos a ver si con esto nos ayuda a localizarlo. Y tiene por aquí W3 Schools, vamos a poner aquí un random, a ver si con random lo localiza. Stack Overflow, vale, aquí tiene W3 Schools, aquí estaría, el array sort. Y aquí array sort tiene un método, vamos a ver si viene por aquí. Vale, comparar en random order. Sería utilizar este método aquí. Sería el mismo método sort que teníamos antes, pero definiendo dentro de sus argumentos una función que va a retornar un valor aleatorio mayor o menor que 0. Da igual. Simplemente lo copiamos, lo usamos para poner cosas aleatorias. Sería hacer al array colores sort, bueno, vamos a ponerlo directamente, ¿vale? Esa función que tenemos ahí definida, y vemos cómo ya conseguimos que esto nos lo haga aleatorio. ¿De acuerdo? Esa es una forma un poco curiosa de definir funciones que le pasas como parámetro a un método. No nos compliquemos, lo usamos tal cual y esto nos sirve para para ordenar aleatoriamente arrays que después vamos a poder utilizar de esta manera. ¿De acuerdo? Con cogernos un elemento cualquiera de esto ya tendríamos obtener un elemento aleatorio del array, no necesitaría más. Pues con esto yo creo que tenéis ya todo lo necesario para poder hacer los ejercicios que se proponen, tanto en PHP como en JavaScript. Veis que la teoría es muy poca, solamente necesitáis tener un poco de coger práctica, entonces lo que tenéis que hacer es buscar los ejemplos, hacer ejercicios hasta que los entendáis y después ya os van a salir los ejercicios que os he propuesto porque son bastante elementales. Solo que tenéis que utilizar siempre que sea posible arrays, tienes que utilizar siempre sentencias de control de flujo, ya sea un for each, ya sea un if, ya sea cualquiera de estos, y con eso los vais a sacar sin ningún problema. Ya sabéis que además en clase yo os voy a echar una mano. Lo que pasa es que acordaos, siempre tenéis que haber intentado hacer algo. Esto es importantísimo, que siempre intentéis hacer algo, es la forma en la que vais a poder aprender a programar. Si no lo intentáis y esperáis a que os lo diga yo, nunca vais a aprender. Tenéis que hacer ese esfuerzo de intentarlo, ¿vale? Pues ahí os queda propuesto y ya pues, las preguntas que tengáis. Ya os voy echando una mano y a por ello. Venga, ánimo.